Continuando con la ronda de entrevistas a los candidatos presidenciales, estamos visitando el día de hoy en la sede de Sociedad Patriótica 21 de enero al expresidente de la República y candidato Lucio Gutiérrez Borbúa. Entonces, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenido. Un saludo cordial a todos los amables visitantes a esta página web e invitarles a que analicen la posibilidad de apoyarnos en las próximas elecciones. Muchísimas gracias. Ingeniero, su participación política empieza con el golpe del 21 de enero contra Yamil Maguad. En esa ocasión se formó un triunviro que luego no tuvo aceptación internacional y debieron entregar el poder al vicepresidente Gustavo Noboa. Lo nuestro no fue una participación golpista. Lo nuestro fue una participación cívica. Claro, pero ¿por qué no termina de cuajar? ¿Por qué no termina de tener el reconocimiento que debería tener un movimiento cívico de este tipo? Porque nosotros nunca formamos parte de ese triunvirato al cual usted hizo alusión. Yo formé parte en ese momento de la vehemencia de la protesta de una junta cívica. Yo acepté formar parte de esa junta cívica para exigirle al gobierno a que le devuelva el dinero al pueblo ecuatoriano que lo había robado con el congelamiento bancario y con el salvataje bancario. Claro, si de ahí que cuando yo llego al Palacio de Carondelet y quieren formar ese triunvirato, yo les digo que no, que yo no he actuado para ilegítimamente hacerme cargo de un poder. Yo actué de manera patriótica y yo me retiraba a mis cuarteles. Luego se forma el triunvirato y me nombra ese triunvirato ministro de gobierno. Y yo nuevamente digo, no, yo no estoy aquí por poder político. No lo hizo por poder político, sin embargo se presentan las siguientes elecciones, ingeniero Gutiérrez. Y quiero volver sobre algo que usted dijo en crítica al gobierno de Yamil Maguad y además a su vínculo con la banca. El discurso que lleva Lucio Gutiérrez al poder es un discurso bastante esperanzador para los sectores de centro y de izquierda. Sin embargo, llegado al poder, este discurso cambia en cuestión de meses. El error radica en que creen que la economía tiene que manejarse de manera ideológica. Ese es un error tremendo. La economía tiene que manejarse de una manera técnica y los recursos que se obtengan de ese buen manejo económico hay que invertirlos con ideología, con filosofía social, como hizo mi gobierno. ¿Cuál fue la ideología de su gobierno? La ideología de mi gobierno fue servir a ustedes, pueblo ecuatoriano, especialmente a los más pobres. Es que a las personas, a las organizaciones y a los gobiernos tenemos que jugarles por los resultados, no por la percepción o por lo que los adversarios políticos dicen. Muchos han dicho que yo entré con un discurso de izquierda y luego actué como derechista. Eso es falso. Nuestro gobierno siempre fue, y el próximo, si así lo deciden ustedes, de centro izquierda. Una de sus primeras acciones fue nombrar al superministro de Economía del gobierno que usted ayudó a tumbar como representante suyo para su política exterior. Yo era un presidente nombrado por ustedes para solucionar los problemas de ustedes. El gobierno anterior al mío, el presidente Gustavo Noboa, me dejó una deuda en atrasos al sector público de 730 millones de dólares. El presupuesto mío en el 2006 era de apenas 6.000 millones de dólares. Y a más de tratar de financiar ese presupuesto ya alto, tenía que correr con la deuda del gobierno anterior. Entonces, ¿qué es lo que yo tenía que hacer? Conseguir recursos para pagar a los trabajadores de la salud, a los maestros de los municipios, de las prefecturas, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, para pagar los servicios de la deuda externa que el gobierno anterior no los había pagado. Y entonces tenía que buscar la mejor opción. Luego de un discurso muy contrario a los organismos económicos internacionales, lo primero que se hizo fue buscar un acercamiento con ellos. Entonces, no es tan así, mire. Antes de yo ser presidente en el 2002, y eso debe estar en los registros de los organismos multilaterales de crédito, ¿quién genera la crisis bancaria? Yo me reuní varias veces con representantes del Fondo Monetario Internacional aquí en el Ecuador, antes de ser presidente. Ya tenía un camino trazado para, de ganar la presidencia de la República, rápidamente acudir a los organismos multilaterales de crédito y solucionar los problemas económicos del Ecuador con las mayores ventajas para el país. Usted y yo sabemos que su discurso no era de acercamiento a los organismos económicos internacionales. Pero si yo me reunía con ellos. Lucio Gutiérrez nombra presidente del Fondo de Solidaridad a su cuñado. Y existen serias acusaciones de nepotismo durante su gobierno. En ningún caso hubo nepotismo. ¿Por qué? Porque por definición el nepotismo es cuando alguien tiene relación directa con el que le nombra. Y en el caso de Napoleón Villa, que es el emblemático para decir que con Lucio Gutiérrez hubo nepotismo, inicialmente yo me opuse.
y pedimos un informe al Procurador General del Estado, que no es nepotismo porque yo no lo estoy nombrando, lo está nombrando el directorio del Fondo de Solidaridad. Y fue por presiones, sí. Yo sé que yo tenía mucho que ver ahí y por eso admito un error que no lo voy a volver a repetir. Napoleón Villa no llegó a 2 meses en ese puesto porque hubo reclamos sociales de los medios de comunicación e inmediatamente yo le pedí a él que renuncie. No lo podía destituir porque no lo había nombrado y él, sensible, renunció. Sin embargo, siguió utilizando bienes públicos. Existe una toma en que llegan sin ser funcionario público en un helicóptero de la policía a un meeting en Machachi, si no me equivoco. No. A ver, ¿qué es lo que ocurría? Teníamos nosotros inauguración de unas obras, me parece que era en San José de Minas, y entonces pues iban algunas personas conmigo, entre ellos creo que Napoleón Villa estaba todavía en el Fondo de Solidaridad, iba invitado por mí a ese acto. Ya no estaba. Bueno, entonces él seguía como director provincial de Pichincha, iba invitado por mí a ese acto. Yo me iba allá. Entonces se acerca el comandante de la policía, el general Poveda, que luego me traicionó, que es un traidor, pero ustedes pueden preguntarle, se acerca él y me pide a mi autorización. El general Poveda lo traicionó. El general Poveda me traicionó, claro. ¿No le parece un acto de convicción negarse a darle bala al pueblo en las calles? Es que no era ninguna bala, y luego vamos a conversar también sobre ese tema. El general Poveda es el que se acerca y me pide a mi autorización para que el coronel Villa, como miembro de la Policía Nacional, vaya en el helicóptero con el comandante de la policía en una misión que él ya la tenía prevista. Seamos claros, miembro del servicio pasivo ya para entonces, ¿no es cierto? Exactamente, así es, miembro en servicio pasivo. Y entonces, como iban en la misma ruta, Napoleón Villa se embarcó en esa ruta y fue al mismo sitio y estuvo conmigo en la inauguración de esas obras y luego, si no me equivoco, regresó conmigo. De 2 hermanos que somos nosotros, de carne 6, políticos 6, 3 estuvieron en cargos públicos. De alguna relevancia, Napoleón Villa, menos de 2 meses. Una hermana en un cargo secundario en el Banco del Estado, 3 meses, que la sacamos inmediatamente. Y una hermana como parte de la embajada, no de embajadora, no de cónsul general en la Argentina. Errores, repito, que no los volveré a repetir. ¿Quién es Renan Borboa? Él fue diputado electo por la provincia del Guayas. Los metían en el caso del nepotismo. Yo no lo nombré, lo nombró la provincia del Guayas. Decían que mi hermano también, que es nepotismo, lo nombró la provincia del Napo. Hablaban ¿No tuvo nada que ver en Pacifictel, Renan Borboa? Bueno, si es que tuvo algo que ver, yo no pongo las manos al fuego por nadie. Yo solo pongo las manos al fuego por mí. Yo vine a enfrentar en contra de mi abogado, en contra de mi familia que me rogaba, que lloraba, que no regrese al penal, que no venga al penal García Moreno, que va a ser imposible que me pueda defender. En contra de ellos vine a defender mi honor, mi dignidad. No pongo las manos por nadie. Pero si alguien cometió un delito, ¿por qué no están presos? ¿Por qué este gobierno que tanto nos persigue? ¿Por qué no han encontrado un solo caso de corrupción de un familiar de Lucio Gutiérrez o de Lucio Gutiérrez? Sea en el gobierno que sea, ¿no? Quien hubiera cometido un delito debería estar preso, sea en el gobierno de Gutiérrez, sea en el gobierno de Palacios, sea en el gobierno de Correa. Eso pero en el gobierno de Gutiérrez han pasado 7 años. ¿Qué pasó entonces en el de Gutiérrez? Que mi gobierno, que yo cometí errores, es cierto, cometí errores, pero miren, ¿quiénes son? Estos sí son golpistas, vean, aquí está. Ustedes pueden mirar esta entrevista de Luis Maldonado Lince en la revista Vistazo en julio del 2005. Él menciona que antes del golpe de Estado se reunían en el consultorio del vicepresidente Palacio y entre ellos estaba ese sí golpista, el economista Rafael Correa Delgado, en esas reuniones, que inclusive se nombró una comisión, lo dice aquí, para ir a la Argentina, una comisión económica, recibir asesoramiento y cambiar el modelo económico. ¿Y cómo un presidente de la República no se entera de esos eventos de conspiración? Es que todo fue un plan, porque semanas, meses antes ya se habían preparado para el golpe de Estado. Y es que vamos viendo las cosas claras. Miren lo que se publica en el periódico El País, es de lo que es de España, que fue el gobierno venezolano, que fueron elementos de las FARC, que fueron activistas cubanos y extremistas ecuatorianos los que desde agosto del 2004 estuvieron detrás del golpe de Estado. ¿Por qué? Porque Lucio Gutiérrez nunca se dejó titiretear de Hugo Chávez, porque él quería que un títere que controle los medios de comunicación, que estatice la economía, que estatice los medios de producción. Y yo le decía a Chávez, estás loco, porque si tú haces eso, a los pobres, a los que decimos que vamos a defender, se van a hacer más pobres. Chávez sostiene que no podía hablar con usted, que usted se le escondía. Sí. Lo dijo claramente. Y eso de alguna manera fue cierto. Yo a Chávez nunca lo conocí antes del 15 de enero del 2013, cuando y la carta famosa del 25 de octubre del 2000. Eso es totalmente falsa. Yo ayer les demostraba a los medios internacionales que
si revisamos una cadena anterior, sacaron que la carta la escribí con fecha, creo que 20 y alguna cosa de julio del 2000. Pero se equivocaron porque en julio estaba preso. ¿Cuándo renueva Lucio Gutiérrez sus buenas relaciones con la prensa nacional? Porque recuerdo que durante su gobierno habían unas relaciones muy tirantes. Y últimamente Lucio Gutiérrez tiene una excelente relación con la prensa nacional, tanto con El Comercio como con El Universo en medios impresos y con los canales de televisión privados. Yo siempre practiqué lo que pensé y pienso, que la libertad de expresión es el mejor termómetro para medir el grado de democracia que existe en un país. Sin embargo, en mi gobierno tuve problemas con medios de comunicación. Sí, tuve problemas. Se le puso una bomba a Blasco Peñarrera Solá. Totalmente falso. Lo que querían es preparar todo este ambiente porque hubo millones de dólares. Aquí está, vea, otro periódico, este sí de Venezuela. Pero dicen clarísimo, Chávez puso el dinero para golpe en Ecuador. Y esto lo publicó el protegido por Rafael Correa. Esto es publicado en los cables del Wikileaks por Julian Assange. Así como él publica que es Ricardo Patiño el enlace entre los dineros de Hugo Chávez y el dinero de las FARC con la campaña de Rafael Correa. Tratemos de mantenernos sobre el tema, ingeniero. ¿Qué sentía Lucio Gutiérrez cuando su gobierno se desmoronaba? ¿Lo vio? Y acá viene la pregunta que yo le dije que le voy a hacer después de unos minutos. Existe, y en realidad no es otra cosa que un rumor de pasillo, de que a Lucio Gutiérrez lo medicaron y lo durmieron en los días previos al movimiento forajido. Cuando haya democracia en el Ecuador, quiero saber si eso es cierto. Eso es cierto. Cuando Lucio Gutiérrez estuvo dormido. Me durmieron el día anterior al golpe de Estado. Por eso todo fue premeditado. Hubo alguien que me dijo, mire... ¿Cómo un presidente del Palacio no se da cuenta de que están levantando las antenas para que entre un helicóptero? Justamente por la traición de estos generales. Y el otro error, por creer en la palabra de ellos, en la palabra del vicepresidente, que le llamé varias veces a mi despacho, porque había el rumor de que se han reunido los generales con el ingeniero Febres Cordero, que se han reunido los generales con Paco Moncayo, que se han reunido con Rodrigo Borja, que venía el golpe de Estado. Pero el vicepresidente del Palacio estaba en Guayaquil. Sí, pero en los días anteriores, es que este golpe de Estado lo comienzan a preparar desde agosto del 2004 y seguían las reuniones y seguía en enero esos rumores. Por enero les llamo yo a los generales. ¿Cuándo hubo el intento de juicio político al presidente en el mes de octubre o septiembre del año 2004? Desde por ahí ya se venía cocinando lo del golpe de Estado. Y yo les llamé a mi despacho a los generales y al almirante jefe del comando conjunto. Y mirándole a los ojos me dijeron, presidente, usted es nuestro presidente, usted es nuestro compañero de armas, jamás le vamos a traicionar. Es más, me propusieron que destituya o que cese. ¿Quién durmió a Lucio Gutiérrez? Al Congreso Nacional. Yo rechacé esa propuesta por inconstitucional. ¿Quién durmió a Lucio Gutiérrez? El capitán médico supuestamente de confianza de Lucio Gutiérrez. En algún momento habrá que preguntar a él quién le propuso eso. Alguien ya me dijo, y por eso todo esto tiene que investigarse, me dijo, mire, presidente, a mí me doparon o me durmieron este fin de semana y estoy pero sumamente bien. ¿Por qué usted no hace lo mismo? ¿Por qué no duerme? ¿Por qué no le sedan? Porque se le ve cansado. A las 2 horas entra el médico al despacho, pide hablar conmigo, me dice, presidente, me dicen que le ven muy cansado, quiero pedir autorización para darle unas pastillas para que duerme, para que se recupere. Digo, tiene razón, como ya me dijeron eso, entonces se me prendió esa espinita que tenía. ¿Cuál es el nombre de este capitán? Por ahora no quisiera darlo, porque en algún rato eso tendrá que aclararse por sanidad de la historia. ¿Por qué Lucio Gutiérrez no da nombres? ¿Por qué condiciona, por ejemplo, usted dice que tiene una serie de denuncias de actos de corrupción? ¿Por qué saco dando nombres? Del presente gobierno, pero es que no... ¿Hay justicia? No hay justicia. Cuando haya democracia, mire, yo presenté una demanda en contra de estos generales traidores para saber cuál fue el estímulo, por qué le traicionaron a Lucio Gutiérrez. Porque obviamente que aquí no había nada de patriotismo, como sí fue el 21 de enero del 2000. Aquí, ¿cuál era la causa? ¿Lucio Gutiérrez se robó un centavo del pueblo ecuatoriano? Pero no es como... Lucio Gutiérrez le subió un centavo en impuestos del pueblo ecuatoriano. No. Ingeniero Gutiérrez, pero no es como decir, sí, aquí pasan cosas malas, pero yo no sé qué pasa ni cómo lo pasa. O yo lo sé, pero no lo quiero decir y no quiero que nadie más se entere, sino que yo me conservo esa información. Discúlpeme que le pregunte a usted. ¿Hay alguna causa, algún motivo para haberle dado el golpe de Estado a Lucio Gutiérrez? Yo creo que el descontento... Yo creo, usted me lo está preguntando a mí de manera personal, yo creo que el descontento era generalizado. Yo desde Guayaquil lo percibía
Y en Quito era evidente, la gente estaba en las calles, la gente se mantuvo en vigilia en las calles durante una semana. Entonces durante aquí, más de una semana. Entonces aquí mienten cuando hablan de 4.000 personas aproximadamente que salían, sobre todo el 20 de abril, a las manifestaciones. Y hablan pues de un movimiento, como también lo ha dicho el doctor Osvaldo Hurtado, de la oligarquía quiteña, que a ratos hasta por racismo, porque no soportaban que un hombre de pueblo esté en la presidencia de la República. Y porque no soportaban, claro que todos ellos fueron inducidos, el que estaba por detrás era Hugo Chávez y es un complot ideológico internacional. Y yo quiero preguntarle, ¿qué sentía usted cuando sale en el helicóptero del Palacio de Gobierno y ve a la gente, al pueblo de Quito en las calles pidiendo su salida? Es que no es el pueblo de Quito. Es que no es el pueblo de Quito. Es decir, usted en ese momento en el aeropuerto, y vamos un poco más al aspecto personal. Usted en el helicóptero sentía que ya no era presidente. No, yo tal vez lo único bueno de la sedada desde el día anterior fue que tal vez estaba en una situación de calma, y lo positivo creo que de la sedada fue que cuando voy a la brigada aérea, a la de Sangolpí, los coroneles, los sargentos, los capitanes, presidente, usted es nuestro presidente, vamos a una contrarrevolución, estos generales traidores, estos miserables, estos vendidos, no le pueden robar al pueblo ecuatoriano, usted es nuestro presidente, vamos. Y soy yo el que les calmo. Me querían llevar a la brigada de fuerzas especiales de la Tacunga, me querían llevar a mamá, me querían llevar a Puerto Viejo, y yo les calmo y les digo, dejemos las cosas como están y habrá tiempo para que se va usted para Altena. No quiero que haya un solo muerto. Miren la diferencia entre Lucio Gutiérrez y el actual presidente. No quiero que haya un solo muerto. Pero déjeme hablar, usted me está preguntando, déjeme responder. Pero por favor, el gobierno del presidente Gutiérrez le dio bala desde el Ministerio de Bienestar Social, están las tomas. Ya, voy allá también. Entonces les dije, miren, yo no puedo permitir que uno solo de los ecuatorianos muera por yo recuperar el poder. Leyendo los informes de inteligencia militar, ellos dicen que los que disparaban del Ministerio de Bienestar Social lo hicieron con armas de fogueo, porque se ve pues en los videos que sale humo, y un arma real no sale humo. Pero ¿y eso qué tiene que ver, por favor? Le voy a explicar, es que le voy a explicar. O sea, se está disparando desde una entidad pública, le voy a al pueblo en la explicar, calle. pero déjeme explicarle, señor periodista. Entonces, a ver, primero se dispararon con armas de fogueo, dicen los de inteligencia militar y policial. Segundo, no encontraron un solo casquillo de producto de los tiros, porque supuestamente disparaban a mansalva. Tercero, no hay una sola huella, dicen ellos, no lo digo yo, no hay una sola huella en el pavimento, en las paredes, en los vidrios aledaños. Cuarto, no hubo una sola persona con un rasguño. Entonces, ¿y el periodista chileno quién lo mató? Un ratito, pero déjeme contestar esto. Entonces, ¿qué es lo que concluyen los mismos de inteligencia militar? Que todo fue preparado para exacerbar al pueblo quiteño y de esa manera tratar de levantarle más al pueblo quiteño para que se sume y derrocar al presidente Lucio Gutiérrez. Entonces, esta fue una infamia preparada por el doctor Bolívar González. ¿Por qué no hubo consenso en la tendencia, en la tendencia de ustedes para la presentación de un candidato por tendencia? Porque nosotros, a la presidencia de la República. Por supuesto, que era lo que se venía anunciando desde antes. Mire, nosotros desde hace más de 2 años atrás venimos con esa tesis. Nos hemos reunido no menos de 20 veces con los asambleístas de oposición en la Asamblea Nacional. He ido a golpear la puerta la puerta de Guillermo Lazo, y me he reunido con Guillermo Lazo y le he invitado a que participemos en elecciones abiertas con la participación de todos los ecuatorianos para elegir a un candidato de la tendencia y todos apoyarle a ese candidato. ¿Pero qué pasó? Me he reunido varias veces con Álvaro Noboa. Ellos querían no elecciones primarias, sino en base a encuestas. Les decía, es que no pueden ser las encuestas, porque yo les decía, ¿en cuál creo? En las encuestas tuyas, Guillermo, tú estás primero de la oposición y Álvaro Noboa está último. En las de Noboa, Noboa está primero y tú estás último. En una encuesta que se publicó en algún periódico colombiano, yo era el primero de la oposición. Tan difícil la tienen para ponerse de acuerdo. Bueno, yo les decía, es que lo más democrático, lo más transparente, lo más obvio es primarias e involucrar al pueblo, pues, en la elección del candidato único de oposición, para que el pueblo se involucre. Ingeniero Gutiérrez, la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a conocer en audiencia en febrero sobre la institución de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte del Tribunal en esa época constitucional durante su mandato. Ya son casos que tienen informe de fondo en la comisión, y es muy probable que la Corte sentencie al Ecuador a indemnizar a los magistrados destituidos. Ese dinero va a salir del dinero de todos los ecuatorianos, va a salir de nuestros impuestos.
¿Usted estaría dispuesto a reconocer esa sentencia, a acatarla y a pedir disculpas públicas en nombre del Estado ecuatoriano en caso de que se lo pida la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Sobre un acto ejecutado en su gobierno, que es la destitución de ambos y por el cual acarrea responsabilidad del Estado. ¿Estaría usted dispuesto a pedir disculpas públicas por eso? Lucio Gutiérrez no tiene nada que ver en la destitución de la Corte Suprema de Justicia el año 2004. Lucio Gutiérrez convocó a una asamblea extraordinaria a los diputados para que ellos tomen decisiones sobre la justicia ecuatoriana. ¿Y la tomó su partido como el partido que se iba a beneficiar con el regreso de su líder en alianza? Es un partido que usted dirigía, del cual usted es presidente y ahora estamos en su sede. Y cuando usted era presidente de la República. Entonces no podemos desligar responsabilidades entre sociedad. No voy a desligar, así es. Y el tema de la pichicola. Uno de los 3 compromisos, como yo mencioné, era primero estabilizar la economía. El único gobierno de lo que conozco en la historia del país en donde estuvo totalmente estabilizada la economía, en donde se redujo la inflación en picada, en donde los precios de todos los productos, comida, repuestos de vehículos, medicinas, materiales de construcción, insumos agropecuarios, nunca subieron un solo centavo en todo el periodo de gobierno, 2 años, 4 meses, es el mío. Se cumplió el primer tema. El segundo compromiso era cobrar las deudas a los banqueros corruptos y a los empresarios corruptos. Y el tercer tema, impulsar una profunda reforma política. Intenté cumplir esos otros 2 compromisos. ¿Qué pasó con el segundo? Hablé con algunos miembros de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos. Hablé con el Procurador General de los Estados Unidos. Hablé con el presidente de los Estados Unidos en las reuniones que tuve, que ahora los publican como que fuera un delito. ¿Y qué es lo que me dijeron todos ellos? Que no hay voluntad política en la Corte Suprema de Justicia del Ecuador. Que ellos piden permanentemente los expedientes y no les mandan. Piden documentos y les mandan documentos cambiados o mal traducidos, que ellos no los entienden, y que el mensaje que ellos tienen es que el Ecuador no quiere que se extradite a los banqueros acusados de peculado a nuestro país. Frente a esa situación, y como yo tenía que cumplir mi compromiso ético con el Ecuador, es que convoqué al Congreso para que analicen esa situación. Pero el Congreso, ¿qué es lo que debía hacer? A lo mejor sancionar a los de la sala de lo penal. No tenía por qué destituir a toda la Corte. En todo caso, ellos argumentaron que en la Constitución vigente en esa época había pues una disposición transitoria que todos los funcionarios nombrados por el Congreso Nacional deben terminar sus funciones en enero del 2003 y que los de la Corte estaban en funciones prorrogadas. Entonces pues ellos, en base a su responsabilidad, cesaron a esa corte y nombraron a otra corte, la denominada Pichicorte. El primero que criticó a esa Pichicorte fue Lucio Gutiérrez, y están las grabaciones en Radio Quito, porque nombraron creo que a las 11:30, 11:40, y a los pocos minutos yo declaré que esa era una corte ilegal, inconstitucional y temporal. Nombrada porque por su me comprometí partido. y he asumido yo el 3 o el 4% de responsabilidad, porque antes eran 100 diputados y nosotros teníamos de los 5, nos compraron creo que 1, se quedaron 4, de los 4 creo que votaron 3 a favor de esas decisiones. Yo no he rehuido, he asumido ¿Y manejar una base decisión. acuerdos políticos, ingeniero, con otros partidos que se beneficiaban de la misma decisión? Sí, respeto su opinión. O el Partido Roldosista Ecuatoriano no se beneficia del regreso de Abdalá Bucaram. Respeto su decisión. ¿Volvería usted a traer a Abdalá Bucaram, ingeniero Gutiérrez? Mire, yo no lo traje. Es que la respuesta es yo no lo traje. Y otro de los juicios que gané fue justamente la denuncia de que yo le traje al expresidente Abdalá Bucaram. Yo no lo traje, lo trajo la Corte Suprema de Justicia, porque aquí hay una equivocación. El único que puede meter a la cárcel o sacar en libertad a una persona son los jueces. ¿No le parece mucho más legítimo la transformación de la justicia en base a una consulta popular que en base a un acuerdo legislativo entre dos fuerzas políticas? Ninguna de las dos, y la de ahora es mucho peor. Porque se está pero ¿no está legitimando usted la opinión del pueblo? No, porque se está utilizando supuestamente la democracia para luego destruir la democracia. Estos hechos ocurrieron durante su gobierno, usted era la cabeza del Poder Ejecutivo, independientemente de los motivos que lo hubieran llevado. Por supuesto que hay responsabilidad. Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Estado ecuatoriano y le obliga al Estado ecuatoriano a pedir disculpas, Lucio Gutiérrez saldría a pedir disculpas públicas por el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana por hechos que ocurrieron en su gobierno, al margen de que se sienta responsable o no como cabeza del Estado. Mire, el que tiene que asumir la responsabilidad por no haber defendido los intereses del pueblo ecuatoriano es usted, Rafael Correa, es el Procurador General del Estado de este gobierno, que antes ya se declaró perdedor y por persecución política dijeron que Lucio Gutiérrez es el que tendría que asumir
pero se equivocaron. Lucio Gutiérrez no tiene absolutamente nada que ver. Yo no tengo por qué pedir disculpas a nadie porque no tengo nada que ver. Los que tendrán que responder ante la historia, ante la justicia, cuando haya democracia en el país, son ustedes, por irresponsables, por no defender los intereses del Estado. Entrábamos temprano en la mañana a la sede del Partido Sociedad Patriótica donde estamos haciendo esta entrevista y veía yo en las camionetas y en los carros de campaña stickers muy grandes que decían, ofrecían disminución de la pobreza y reducción de impuestos. Pero no es muy difícil ponerlo en una camioneta, así que le voy a pedir que me explique, por favor, qué impuestos en concreto reduciría y qué medidas efectivas tomaría para la reducción de la pobreza, al margen de lo que se hubiera hecho anteriormente en su gobierno y de lo que esté haciendo este gobierno. ¿Qué es lo que tiene de hoy para adelante Lucio Gutiérrez como planes en cuanto a reducción de impuestos y reducción de la pobreza? A ver, ¿qué vamos a hacer para reducir la pobreza, para crear empleo y para dar seguridad al pueblo ecuatoriano? Primero, vamos a eliminar todos los impuestos irracionales creados por este gobierno. ¿Cuáles? Eliminar el impuesto a las tierras, eliminar los impuestos verdes, eliminar el impuesto del 5% a la salida de capitales, eliminar el impuesto del SOAT y reemplazarlo por un seguro que tendrá que asumir nuestro gobierno. ¿Por qué eliminar impuestos? Porque en mi gobierno nunca le subí un solo impuesto al pueblo ecuatoriano. Al contrario, como les leí en un editorial, reduje impuestos, reduje el costo de la tarifa telefónica, reduje el costo de la tarifa eléctrica, y porque los impuestos afectan sobre todo a la gente más pobre del país, y los impuestos como el 5% de la salida de capitales, como el impuesto a las tierras, ahuyentan las inversiones productivas en el Ecuador. Y si no hay inversiones, aumentará el desempleo, la pobreza y la delincuencia en el Ecuador. ¿Firmaría acuerdos comerciales del tipo el TLC? Yo recuerdo mucho el TLC va porque va. Esas son unas palabras del presidente en funciones, Lucio Gutiérrez. Y luego, y esta es una pregunta de Mauricio Plaza que nos llegó por redes sociales, luego el presidente Gutiérrez dice que firmaría cuantos acuerdos comerciales sean convenientes a los intereses de Estados Unidos. Bueno, ese entiendo que fue un lapsus, porque yo no puedo, yo no voy a ser presidente de Estados Unidos, o lógicamente yo voy a ser presidente del Ecuador. Entonces, como me abrumaron con algunas preguntas sobre si firmaría o no acuerdos comerciales con los Estados Unidos, yo dije que voy a firmar acuerdos comerciales con todos los países democráticos del mundo que fortalezcan los intereses de los ecuatorianos. ¿Bajo qué criterios de protección a la industria nacional? Como el acuerdo que estábamos firmando con los Estados Unidos. Se blindaba al sector agrícola y al sector artesanal hasta que o los Estados Unidos dejen de subsidiar al sector agrícola o hasta que nuestro sector agrícola se desarrolle y tenga el apoyo del gobierno nacional. Pero, compatriotas, hablemos del sector agrícola. Los países crecen únicamente cuando abren sus fronteras al ingreso de inversiones y a las exportaciones de sus productos. No podemos crecer si nos aislamos de todo el mundo. Actualmente no tenemos acuerdo comercial con Estados Unidos, sí lo tiene Colombia y Perú. No tenemos acuerdo comercial con la Unión Europea, sí lo van a tener Perú y lo tiene también y lo va a tener Colombia. No somos miembros del mayor foro económico del mundo, como es, con las siglas en inglés, la de la PEC, de todos los países ribereños del Océano Pacífico. Ahí está la China, la India, Estados Unidos, Perú, Chile, Colombia. Prácticamente no estamos en nada. Y los acuerdos comerciales no son ideológicos. Los acuerdos comerciales simplemente deben ser de acuerdo a los intereses de cada país, en este caso del Ecuador. Nuevamente, compatriotas, lo que se obtenga del buen manejo económico hay que invertirlo con filosofía social. Esa es la gran equivocación que existe en algunos analistas políticos, ideológicos en el Ecuador. Vamos precisamente a lo social y en aras de aprovechar el corto tiempo que nos queda, vamos a hablar de libertades individuales. ¿Propondría Lucio Gutiérrez un proyecto de ley para matrimonio igualitario? Yo no propondría, pero respeto la libertad que tiene toda persona para decidir su actuación sexual, pero tampoco yo promocionaría el matrimonio. Si sale un proyecto de ley sobre matrimonio igualitario de la Asamblea Nacional, ¿Lucio Gutiérrez la vetaría? Yo no impulsaría eso, pero si mayoritariamente existe un acuerdo, a lo mejor pues tampoco me voy a oponer, pero yo no voy a promocionar, no voy a impulsar. Lo que sí es el mayor respeto a todos los ecuatorianos. Yo no comparto, pero respeto la decisión de los homosexuales y de las lesbianas. ¿Impulsaría un proyecto de ley que revise las políticas contra la droga? Por es decir, supuesto, legalizando el cultivo de marihuana, por ejemplo. Todo lo que es droga lo voy a combatir con todas mis fuerzas, porque la droga, que ahora
casi que con el auspicio de este gobierno, se lo está vendiendo libremente en escuelas, en universidades, en colegios, y el gobierno no hace nada. El gobierno liberó a cerca de 4.000 narcotraficantes llamados mulas, que son los que hoy venden la droga. Hay que combatirla, porque es una amenaza. Pero hay que revisar la política contra drogas. ¿La legalización es una opción para Lucio Gutiérrez? Mire, alguna vez yo propuse discutir la posibilidad de que sea una política mundial el de alguna manera asumir el control de los estupefacientes, de la producción de droga, para aquellos adictos a la droga, que los estados los vayan controlando para que los vayan recuperando. Porque a veces todo lo que es prohibido genera que sea un negocio ilícito pero muy rentable, y entonces eso hace... ¿Qué acciones concretas podríamos esperar en ese sentido del presidente Lucio Gutiérrez? Mientras no haya un acuerdo internacional, porque que el Ecuador llegue a una decisión de esa naturaleza no va a contribuir absolutamente en nada. Mientras no haya un acuerdo internacional, mi compromiso es combatir con todas las fuerzas las drogas en el Ecuador, porque la droga le mata al ser humano estando vivo. Es una amenaza letal para la supervivencia misma del Estado. La drogadicción, nuestros jóvenes se contaminan. La drogadicción con la debe droga. ser combatida. El asunto es que debemos revisar cómo la estamos combatiendo. Exactamente, combatida en todos los estamentos. Combatida a los que venden la droga, debe ser combatida para tratar de recuperar a la gente que cayó en las garras de la droga. Debe ser combatida con jueces honestos que no se dejen comprar justamente por los narcotraficantes. Vamos con otra pregunta de Consuelo Bowen, recibida por redes sociales. ¿Respetaría usted la actual conformación de la Corte Nacional de Justicia? Yo creo que eso hay que revisarla. Respetando la independencia de funciones. Yo haría una consulta al pueblo ecuatoriano para que sea el pueblo el que decida si está conforme con esa corte. De pronto la dejaríamos. Si está inconforme, yo creo que habría que revisarla. Porque en todo caso, no deberíamos esperar que ocurra lo que ocurrió en su gobierno con el tema de la Pichicorte. No, eso no. No lo permitiría ni a su bancada legislativa nuevamente. Ya no lo permitiría. Todos los errores que indirecta o directamente yo cometí, errores de tipo político, ningún error de tipo contra la moral pública ni contra el bolsillo del pueblo ecuatoriano. Pero Lucio Gutiérrez fue depuesto y eso está registrado en la historia. ¿Qué aprendió Lucio Gutiérrez de eso? Lo que yo aprendí en la cárcel es de ser mucho más solidario con los pobres, porque a pesar de que estaba en una cárcel injustamente detenido y por voluntad propia, porque no podía yo permitir que uno solo de los 3 millones que votaron para que Lucio sea presidente piensen que Lucio les engañó, les traicionó o les defraudó. Por eso casi que me inmolé y vine al penal García Moreno, no a humillarme como pretendían los del gobierno de facto, el gobierno golpista, sino más bien a fortalecerme espiritualmente. ¿Invitaría a los forajidos a su gobierno? Algunos que sean valiosos, por supuesto. Muchos se han arrepentido. ¿Guarda resentimientos? Ningún resentimiento. ¿Rencores? Les he dado la mano a muchos. ¿No le tiene rencor a Rafael Correa, que lo ha mencionado usted desde que nos sentamos Cuando aquí? salí de la cárcel, creo que fue el 10 de marzo del 2006, me encontré en TC Televisión aquí en Quito. Y yo, porque ya conocía en la cárcel, me dieron mucha información, ya conocía que uno de los principales golpistas fue el propio Rafael Correa. Sin embargo, yo me acerqué a darle la mano, a decirle, mire, las cosas ya se dieron. Luchemos juntos por un mejor Ecuador. Y él, en lugar de darme la mano, se encogió de brazos y no me dio la mano. Entonces yo ahí entendí en esa actitud de prepotencia quién era Rafael Correa. No era todavía ni siquiera candidato. ¿Y qué cambiaría Lucio Gutiérrez de ganar en esta elección? Ser mucho más respetuoso, ser mucho más solidario de lo que fui en el año 2003, 2005, estar más en contacto con mi pueblo, respetar más la libertad de todos los ecuatorianos, trabajar más de lo que trabajé. ¿Qué no volvería a hacer? Que no volvería a permitir que familiares estén en el gobierno, así sean en cargos secundarios. No volvería a permitir que se meta la mano en la justicia, no volvería a permitir que se cometan... Esto es un reconocimiento de que el gobierno de Gutiérrez se metió la mano en la justicia. Mire, se me acusó de eso, aunque nunca, inclusive con la Pichicorte, se persiguió absolutamente a nadie. ¿Qué planes o políticas del actual gobierno son respetables y Lucio Gutiérrez fortalecería en caso de ganar las elecciones? Se habla de los proyectos de la vicepresidencia. Eso los vamos a mantener, los vamos a ampliar y los vamos a fortalecer. ¿Cómo? Utilizando médicos y enfermeros ecuatorianos. Respeto a los cubanos y a los venezolanos, pero la calidad comienza por casa. En segundo lugar, ampliar los servicios, porque básicamente se han dedicado a comprar sillas de ruedas, camas y colchones, en muchos casos con escándalos de robo por los sobreprecios,
pero hay muchas más enfermedades catastróficas en el Ecuador. ¿Sostendría la inversión en educación y salud? La vamos a incrementar, pero con calidad. Les acabé de indicar una estadística que indica pues que más gente entraba a la escuela con Lucio Gutiérrez que con el actual gobierno. ¿Y qué otro programa mantendríamos? Tenemos que cambiar el pensum de estudio y, por ejemplo, fortalecer la formación en valores. No es posible que la gente quiera llegar al gobierno para robar. Uno debe llegar al gobierno, al poder político, para servir al pueblo y salir con el mismo dinero que entró y, si es posible, con menos dinero, pero no ricos. El poder no es para enriquecerse, el poder es para servir, y eso se consigue con valores. Entonces volveríamos a dar... ¿De dónde vienen los recursos de campaña de Sociedad Patriótica? La nuestra es la campaña más austera, pero estamos utilizando la ley. Este gobierno aprobó... Los vehículos que están afuera son de lujo. Sí, que sea el pueblo ecuatoriano el que a través del Consejo Nacional Electoral financia los partidos. Nosotros recibimos fondos públicos que están completamente liquidados en el Consejo Nacional Electoral, porque nosotros utilizamos de la manera más beneficiosa cada centavo que recibimos del pueblo ecuatoriano. Antes teníamos solo un carrito para movilizarnos, porque cada candidato se financiaba su campaña. Los más ricos, bueno, tenían más dinero. Ahora es el Estado el que financia. No lo aprobé yo, lo aprobó este gobierno. Le voy a hacer una pregunta que yo no sabía si hacerla, porque en realidad parte de un rumor y no de un hecho del que yo pueda tener pruebas concretas. Su partido, Sociedad Patriótica 21 de enero, le pide dinero a los candidatos para formar parte de las listas. Absolutamente a nadie. Usted puede preguntarles aquí. ¿Qué pasó con el señor Jaramillo que sale en RTS? Entonces? Jamás se tarifa a nadie. Lo que pasa es que en Sociedad Patriótica se hacen elecciones primarias, y entonces hay que preguntarles a las bases, que son por qué eligen a una determinada lista y no a otra lista. En lo personal, pues yo no tengo ningún problema con Giovanni Duplain. Es más, yo creo que hicimos una muy buena amistad. Obviamente pues hubo dimes y diretes que a veces se profundizan porque a ciertos interesa, pero yo creo que ese tema quedó totalmente subsanado. En Sociedad Patriótica, como su nombre lo indica, es un grupo, es una familia de patriotas, de gente que tiene que trabajar por el bien común, por el bien de todos los ecuatorianos. De ahí que nosotros no solamente que vamos a pedir visa a todos los extranjeros para no permitir que al Ecuador se le convierta en un paraíso de la delincuencia internacional, sino que también vamos a volver a la ley para portar armas, porque actualmente los únicos que tienen armas son los sicarios, son los delincuentes, y la mayoría de ecuatorianos que somos gente buena, estamos desarmados. ¿No sería mejor controlar el hecho de que los sicarios y los delincuentes tengan armas en vez de armar a la ciudadanía para que se den bala uno contra otros? Queremos volver a ese escenario de paz, de estabilidad, de libertad, de tranquilidad. Lo vivimos en el gobierno de Lucio Gutiérrez. En el gobierno de Lucio Gutiérrez la gente buena podía portar armas, y entonces sicariato casi no se escuchaba, casi no había sicariato. Nos desarmaron al pueblo como lo hicieron en Venezuela, y Venezuela y el Ecuador se están convirtiendo en los países más violentos del mundo. ¿No sería mejor construir una sociedad donde no existan sicarios? Vamos a actuar en varias direcciones, por eso le decía pedir visa a los extranjeros, de tal manera de los que tengan antecedentes delincuenciales en sus países no puedan entrar libremente al Ecuador. Para eso no se requiere una visa, aquí se requiere un registro de historial. Pero es que este rato en el Ecuador entra todo el mundo. El Ecuador es un basurero de la delincuencia internacional. Aquí hay mafias de Europa, mafias de Asia, mafias de África. Aquí están los carteles de la droga de México. ¿No cree que más bien deberíamos propender en aras de los tiempos en que vivimos, abrir fronteras y que la gente transite libremente por todos los países? Abrir las fronteras, pero con los respectivos requisitos de seguridad. Una visa no impide el ingreso a un país. Una visa es un filtro de seguridad para que los delincuentes no ingresen libremente a un país como sucede ahora. Y finalmente es la tercera elección en la que Lucio Gutiérrez participa como candidato a presidencia. ¿Por qué insiste Lucio Gutiérrez? Yo insisto porque amo a mi país. Yo no estoy en esto por diversión. No es fácil, compatriotas, estar lejos de mi casa un mes y medio, lejos de mi esposa, lejos de mis hijas, dejar casi todo abandonado, movilizarme en la noche de un pueblo a otro pueblo. Hace 3 años se murieron 2 compañeros nuestros, se durmieron los choferes. Esto es una lucha durísima. Me enfrento a gente que tiene muchísimos millones, a banqueros, a magnates, me enfrento al gobierno nacional. No lo hago por diversión. Yo ya fui presidente del Ecuador gracias al apoyo de muchos de ustedes. Yo estoy en esto porque amo al país. ¿Es su creencia quien va a dirigir el Estado laico? ¿Es la creencia de Pedro Lamboyes quien va a dirigir el Estado laico? Mire, todos creemos en un solo Dios verdadero.
Simplemente pues cada uno tiene un camino, un poquito diferente. Yo tengo el camino católico, Perlita Boyes tiene el camino evangélico, pero todos nos orientamos no solamente a Dios, sino a servir a la sociedad. Perlita Boyes toda su vida ha estado sirviendo a los más necesitados con sus propios recursos, buscando recursos todos los meses, todas las semanas en el país y en el exterior. Está bien, pero ese pensamiento 100% religioso, esa convicción 100% religiosa, ¿será llevado a la ejecución de políticas públicas en un Estado laico? No, por supuesto. Usted me está diciendo que no propondría un proyecto de ley sobre libertades individuales que protege la Constitución porque no va con su creencia religiosa. Mire, no propondría yo, porque no creo que es adecuado, pero tampoco, y que quede muy claro, me voy a oponer. Ingeniero Gutiérrez, le quería agradecer muchísimo esta entrevista, envíenos un saludo para las personas que ven jekyllcity.com. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos soportado. Yo creo que por espacio de una hora, mil disculpas a los que no compartan mi pensamiento, pero obviamente pues no puedo mentir por tratar de ganar votos. De eso se trata esto, del intercambio de ideas. Exactamente, es lo que yo pienso, es lo que yo siento. Y finalizo pues agradeciéndoles por habernos escuchado y diciéndoles que estoy en esta lucha democrática porque amo, al igual que ustedes, a nuestro país. Y porque creo que nuestro país debe estar en una mejor situación. Todo lo bueno que se haya hecho lo vamos a mantener, lo vamos a fortalecer, lo vamos a ampliar. Y todo lo malo, obviamente, hay que cambiarlo. Muchísimas gracias, ingeniero Gutiérrez. Muchísimas gracias a usted por la gentileza de invitarnos.